Queridos hermanos, buenos días. Que la paz de Cristo resucitado reine en sus corazones. Hoy la iglesia celebra a Santa Catalina de Siena. Nació en 1347 en Siena, hija de padres virtuosos y piadosos. Ella fue favorecida por Dios con gracias extraordinarias desde una corta edad y tenía un gran amor hacia la oración y hacia las cosas de Dios. Su vida estuvo repartida entre la contemplación de Jesús crucificado y el servicio de la iglesia. Trabajó incansablemente por la paz para hacer regresar al Papa de Aviñón a Roma. Escribió espléndidos documentos llenos de doctrina espiritual. Nosotros vamos a escuchar el texto del Evangelio y vamos a pedirle al Señor que nos llene con su gracia, que nos ilumine interiormente, que su Espíritu Santo sea el que guíe nuestra vida. Amén. Juan 6 del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compramos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que nada se desperdicie. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, un texto que escuchamos en Cuaresma, me parece, que se escucha con mucha frecuencia, de la multiplicación de los panes según la versión de Juan. Un texto hermosísimo, ese Jesús que se compadece de los necesitados y que ve que esta muchedumbre que lo está siguiendo pues no ha comido, tiene hambre, está cansada y en definitiva necesita comer. Jesús, que siempre está pensando en el bienestar del ser humano, va a preguntarle a Felipe, así como dice el texto, como para ponerlo a prueba, a ver qué piensa Felipe, porque él bien sabía lo que iba a hacer. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Y Felipe, ¿qué respondió? Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le toque un pedazo. Pero otro de los apóstoles, Andrés, el hermano de Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para semejante gentío? Y dice Jesús: díganle a la gente que se siente. Fíjese que solo los hombres, dice el texto, eran unos 5000. Pero qué importante es que esos 5 panes y 2 peces que tenía el muchacho fueron puestos en las manos de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Darle gracias a Dios por esos 5 panes y 2 peces. Y los fue repartiendo.
Todos comieron hasta saciarse y con las sobras recogieron 12 canastas. Que nada se desperdicie, dice Jesús. Lo primero es poner nuestra vida, nuestros bienes, lo que somos, lo que tenemos, en manos de Jesús. Darle gracias a Dios por lo mucho o lo poco que tengamos. Confiarnos en el Señor. Ponernos nosotros mismos en sus manos y atrevernos a repartir, atrevernos a compartir, atrevernos a amar de verdad y a que nadie pase necesidad entre nosotros. No hay que esperar a tener mucho para entonces compartir, no. Si esperas a tener mucho para entonces compartir, seguramente cuando tengas mucho, querrás tener más y querrás tener más y nunca vas a repartir. El que no es capaz de dar desde lo poco, tampoco dará cuando tenga mucho. Pero fíjate eso, que nada se desperdicie. Yo pienso en tanta comida que se desperdicia hoy día, tanta comida que se desperdicia, tanta comida tirada a la basura, que nada se desperdicie. Porque mientras tú desperdicias comida, hay mucha otra gente que está muriendo de hambre. Entonces, tú podrás decir, pero es que yo, ¿cómo puedo hacer para saciar el hambre del mundo? Pues, aunque sea en tu ambiente, ahí, a lo poquito, comparte, comparte, comparte. Las primeras comunidades cristianas se caracterizaban porque nadie pasaba necesidad entre ellos, porque el que tenía, compartía con el que no tenía. Querido hermano, que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso día.